también en psicoterapia analítica funcional. Tiene diplomados especializado en atención psicológica a víctimas de violencia de género, diplomado en terapia cognitiva conductual en primero y segundo nivel del Centro Guerrerense de Terapia Cognitivo-Conductual. Es creador del proyecto Ser Mindful, que vamos a hablar acerca de esto. Capacitado en múltiples congresos y talleres con psicólogos nacionales e internacionales. Eh, Ponentes en eventos académicos, es colaborador del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual. Y pues bueno, como podemos ver, tiene un amplio currículum, tiene bastantes eh, capacitaciones y experiencia en el área clínica. Entonces, nada, como siempre, agradecerles también a ustedes de que se den el tiempo para escucharnos y vernos. Y pues nada, Omar, antes de comenzar con la entrevista como tal, ¿cómo estás el día de hoy? Sí, bastante emocionado y bastante contento de poder estar aquí. Para mí siempre es muy bonito cuando tengo la oportunidad de compartir un poco de la información que tengo y agradezco pues la invitación para estar aquí con tu audiencia. Vale, Omar. ¿Te parece si vamos iniciando con la entrevista? Porque el tiempo luego se pasa bastante rápido y Sí, sí, quisiera sí. Bueno, aprovecharlo. claro, por cierto, ¿cuánto tiempo vamos a durar más o menos para saber qué tan breve o largo puedo ser en mis respuestas? No te preocupes por el tiempo, si te quieres aventar una masterclass, lo puedes hacer. Así que no te apures, igual si tienes algún eh, tiempo tú por hacer algunas cosas más tarde, pues igual me dices para también yo irme ajustando a ese tiempo, ¿va? Ok, perfecto. Vale, vale. Entonces, ¿te parece si vamos iniciando entonces con las preguntas? Ya aquí tengo algunas. Sí, claro. Vale, vale. Para ir desmenuzando toda esta parte de mindfulness y regulación emocional, pues hay que empezar a desmenuzarlo, ¿no? Para ir Ujú. comprendiendo cada uno de estos, los componentes, las aplicaciones, para qué se utiliza, en qué momentos. Entonces, vamos a empezar a desmenuzarlo. Primero, ¿qué es esta parte de regulación emocional? Ok, perfecto. Bueno, esto de regulación emocional es algo que se escucha un poquito técnico, pero es algo que absolutamente todas las personas hacemos. De una manera sencilla, la regulación emocional se refiere a lo que las personas hacemos para influir en nuestras emociones. Y cuando hablo de influir me refiero a diferentes aspectos, cómo nos relacionamos con nuestras emociones y cómo respondemos ante ellas. ¿Qué hacemos cuando estamos sintiendo determinada emoción? Entonces, absolutamente todos los seres humanos utilizamos diversas estrategias de regulación emocional. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de regulación emocional? Por ejemplo, hay personas que se están sintiendo tristes, están experimentando la emoción de tristeza y alguien puede llegar a pensar, yo no me quiero sentir triste, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es me voy a ir a correr, voy a ir a hacer ejercicio para Ujú. no sentirme triste. Entonces, esta persona está utilizando la actividad de correr como una actividad de regulación emocional. A través del correr, lo que está intentando hacer es dejar de sentir la tristeza, Mm. cambiar la emoción. Entonces, regulación emocional es eso, la forma en que las personas nos relacionamos con nuestras emociones, respondemos a ellas y lo que hacemos para influir en las emociones, ya sea para intentar cambiar la emoción, para intentar reducir su intensidad, su frecuencia, intentar suprimirla. Entonces, muchos de los problemas clínicos que existen se relacionan con problemas de regulación emocional. Inclusive esto es un elemento transdiagnóstico. Ujú. Cuando hablamos de transdiagnóstico se refiere que va más allá de un trastorno, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno depresivo mayor, el trastorno obsesivo compulsivo, que la persona va a utilizar comportamientos problemáticos de regulación emocional, ¿sí? Para intentar regular su emoción. ¿Y por qué es problemático? Porque cuando la persona desarrolla ese comportamiento, puede ser que impacte en su vida de manera negativa, que empiece a Mm. perder cosas en su vida, que se aleje de Mm. las cosas que aman. Entonces, absolutamente todos los seres humanos utilizamos estrategias de regulación emocional que pueden ser muy variadas. Una persona puede irse a correr, otra persona puede cantar, otra persona puede bailar, persona puede ir a un bar, a la iglesia, puede cortarse, puede vomitar, etcétera. Entonces es algo que las personas hacemos para influir en nuestras emociones, en esencia.
Ok, vale. Entonces podríamos decir a lo que has mencionado que esta parte de las emociones, cada vez que hacemos algo, ciertas actividades para reducir el malestar, como decimos, ¿no? Tiene una función, el para qué hacemos esto en determinada situación. Tú hablabas justamente esto de que a lo mejor te sientes alguna emoción y dices, voy a salir a correr para lidiar con este malestar, ¿no? Por ejemplo, yo apenas observaba pasó un suceso de una pérdida de un familiar y, y mi abuelita en este caso, por ejemplo, para estar lidiando con el malestar, lo que yo observaba que estaba haciendo era estar bastante ocupada, ¿no? Ok, Estar ocupada aquí, ir allá y aunque estuviese limpio, constantemente trataba de hacer algo, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, esta parte de correr, para otras personas, como en este caso lo que ocurría con mi abuela, mantenerse ocupada era esta parte para lidiar con el malestar, ¿no? Y era esta parte que tú mencionabas, de saber cuándo, qué es lo que está pasando y a partir de ahí probablemente hacer algo al respecto con esto. Y me llama mucho la atención todo esto que mencionas porque en ocasiones todas las personitas pues podemos hacer cosas, ¿no? Para regularnos y en ocasiones pues no es lo más funcional porque tú decías que a lo mejor perdemos cosas que pueden ser bastante significativas para nosotros, ¿no? Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta, Omar. ok, Entonces ya nos hablaste un poquito acerca de qué es regulación emocional. Ahora, ¿qué es mindfulness? ok. Esa es una pregunta bastante interesante y bastante compleja de responder, porque mindfulness es algo inmenso, gigantesco, Mm, inconmensurable. Solamente que nos vamos a limitar a cuestiones muy específicas, ¿ok? ok, Bueno, vamos a empezar con el origen. Mindfulness es una práctica de meditación, sí, es una práctica de meditación de origen budista, que encuentra sus raíces en el budismo precisamente. Ahora, la palabra mindfulness tiene diferentes acepciones, solamente voy a hablar de dos, ¿ok? ok, Mindfulness como una práctica de meditación específica, y esto me gustaría aclararlo. El claro, término meditación es un término general. Cuando escuchamos en la calle, voy a practicar meditación, bueno, nos está diciendo la persona que hace algún tipo de práctica meditativa. Sin embargo, existen una cantidad inmensa de prácticas meditativas, ¿no? ok, Está la meditación trascendental, está la meditación mindfulness, que es la que voy a hablar el día de hoy, está la meditación que practica la gente de yoga y así. Existen muchas formas de meditación. Entonces, meditación es como el término general, ¿ok? Y cuando tú le agregas la palabra mindfulness, entonces ya me estás diciendo qué tipo de meditación es. Es meditación, mindfulness. Y yo digo, ah, ok, tú practicas meditación mindfulness. Entonces, mindfulness sería una práctica de meditación de origen budista, ¿ok? Sin embargo, que se adaptó al occidente. El doctor Kabat-Zinn lo que hizo fue tomar elementos de prácticas de meditación budista e integró elementos de práctica de yoga y todo el aspecto espiritual que viene del budismo por cuestiones de traerla al occidente y que no chocara con las creencias de las personas, por ejemplo, si eres católico, si eres cristiano, si eres testigo de Jehová, si eres judío, y escuchas la palabra budismo y no alcanzas a dimensionar a qué se refiere todo esto, tú podrías rechazar la práctica porque podrías decir esto va en contra de mi religión. Entonces, lo que hizo el doctor Kabat-Zinn fue tomar los elementos de las prácticas de mindfulness y del yoga y los integró en prácticas muy específicas, que es lo que estamos haciendo actualmente en el occidente, prácticas de meditación específicas que infortunadamente y lamentablemente se perdió mucho de la riqueza espiritual de estas prácticas, que también hay una información muy valiosa ahí que se perdió y que solamente se tomaron las prácticas, las formas, las topografías, ¿ok? mm, Y que ya actualmente en términos psicológicos pues se les da explicaciones de una mirada psicológica, que creo que más tarde vamos a hablar sobre eso. Entonces, tenemos mindfulness como una práctica de meditación específica de origen budista. Y por otro lado, cuando una persona practica mindfulness de manera progresiva, de manera sistemática, gradual, es muy probable
que desarrolle un estado de conciencia también llamado mindfulness, ¿ok? Entonces ahí es donde empiezan las confusiones. Se le llama mindfulness a la práctica de meditación y también se le llama mindfulness al estado de conciencia que genera ese tipo de prácticas. Ahora, si lo tuviéramos que traducir, estaríamos hablando de conciencia plena, ¿ok? A veces se traduce como atención plena, sin embargo, en lo personal, me gusta más el término conciencia plena porque es mucho más amplio. ¿Y cómo sería esto de conciencia plena? ¿O qué es esto de ser consciente? Bueno, normalmente existe algo que se llama piloto automático o mindlessness, que es las personas estamos haciendo una actividad y estamos pensando en algo diferente a lo que estamos haciendo. Yo me estoy cepillando los dientes y estoy pensando en lo que voy a hacer en el trabajo. Estoy en el trabajo y estoy pensando en lo que voy a hacer en la casa. Estoy en la casa y estoy pensando en lo que voy a hacer en el trabajo el siguiente día. Es como si el cuerpo y el pensamiento todo el tiempo estuvieran en lugares distintos. Entonces, mindfulness, un estado de conciencia mindfulness sería lo contrario, es una persona que está centrando su atención en lo que está viviendo en el día a día, que es consciente de lo que está pasando en su entorno externo y interno, y que se da cuenta de lo que está sucediendo, que está presente, que puede estar ahí siendo consciente de lo que está experimentando, de lo que está viviendo, y que ya cuando tiene un poco de un nivel más avanzado, tiene la capacidad de observar sus eventos psicológicos, entendiendo por eventos psicológicos pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, o algunas sensaciones fisiológicas o síntomas con cierto distanciamiento, con toma de perspectiva, sin juzgar, sin criticar, con apertura, y que toma y se da cuenta que los pensamientos y las emociones son distintas a la persona. Entonces, mindfulness es ser consciente de lo que estás viviendo ahora, ser consciente de tu entorno, ser consciente de lo que estás experimentando y poder estar ahí. O sea, si lo pudiéramos definir en dos palabras, sería estar ahí, ¿no? Ok. Donde estás, simplemente estar ahí, sin que estés pensando en muchas cosas. El doctor Hayes, en uno de sus libros, Sal de tu mente, entra en tu vida, me parece que es así, si no es al Sí, revés, sí, sí. este, nos dice esto, o sea, vivimos en dos mundos, el mundo interno, que es el de los pensamientos, y el mundo externo, el mundo real, donde están sucediendo las cosas. Entonces, uno de los principales objetivos de mindfulness es que la persona deje de vivir en el pensamiento, en su mente, vamos a llamarle así, y que pueda estar más consciente de lo que está sucediendo en su vida, para que pueda responder a su ambiente. Por eso es sal de tu mente, entra en tu vida. Ujú. Y precisamente cuando una persona puede vivir afuera y no adentro, es muy probable que la calidad de vida que tenga sea mejor porque va a ser consciente de lo que está sucediendo. Vale, oye, mencionas algunos de los beneficios, ¿no? Que ahorita me gustaría que lo puntualizaras más específicamente, pero esta de ser más consciente, ¿no? De lo que a lo mejor ocurre y no tanto a lo mejor esta parte interna de pensamientos y demás. También esta parte que mencionabas de reconocerlos y de no juzgarlo, porque muchas veces como que estamos juzgando, ¿no? Este pensamiento y por lo tanto tratamos de rechazarlo y pareciera que cuanto más tratamos de hacer esto, más nos invade, ¿no? Y también hablabas de esta parte del piloto automático que muchas veces, e inclusive, bueno, a mí en ocasiones también me llega a ocurrir esto bastante, que tú mencionabas, el hecho de que a lo mejor estás lavándote los dientes y de repente ya te fuiste y ya te perdiste y ya no estás como consciente de lo que está ocurriendo en ese momento. Más adelantito me gustaría que pudiésemos hacer algo referente a este piloto automático porque me parece bastante interesante cómo hacerlo para estar presentes, ¿no? Eh, Mm, sí, claro. Y precisamente eso que compartes, o sea, somos lo que practicamos, ¿no? Los hábitos que vamos desarrollando. ¿Qué es lo que practica normalmente la sociedad que no está inmersa en esto del mindfulness? Lo que practica todos los días es la inatención. uh-huh. Además que vivimos en un mundo de productividad, de ser multitareas, ¿no? Nos venden esa idea. Sí, sí. Entonces, todos los días lo que estamos practicando es la inatención. O sea, estoy hablando contigo, estoy revisando mi celular, estoy viendo la tele, ¿no? Esa es mi forma de vivir
y todos los días lo practico. Entonces, como todos los días lo practicas, eso se automatiza. Se va reforzando ese tipo de comportamientos. Y el objetivo de mindfulness es mediante prácticas estructuradas, de la misma manera que puede ser una persona muy inatenta, porque estás haciendo muchas cosas a la vez. Si aprendes a controlar ciertos estímulos de tu ambiente, puedes empezar a ser una persona que esté atenta, ¿no? Empezar a enfocar mi atención. A ver, no estoy platicando con él, dejo un poquito el celular. Estoy practicando con él, apago la tele, me enfoco solamente en él y de repente ya estoy en el teléfono y me doy cuenta, no, regreso otra vez y estoy practicando con él. Entonces, de la misma manera que el piloto automático se genera a partir de lo que practicamos todos los días se practica la inatención, podemos dar un giro importante y empezar a practicar esto que es mindfulness. Y puede llegar a pasar, se puede generalizar, de hecho es lo que pasa, el comportamiento se generaliza de tal manera que yo ya no tengo que estar recordándome que tengo que estar sintiendo mi cuerpo, que no tengo que estar pensando en el pasado o en el futuro, o sea, ya lo hago en automático. Pero eso es el resultado de todo el entrenamiento previo que tuve. Pero ahora lo que yo practico es la atención, estar consciente. Y antes lo que practicaba era la inatención. Ujú. Sí, claro, ¿no? Y justamente estos comportamientos, como tú mencionabas, son aprendidos, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo a responder de esta manera, con bastantes estímulos que aparecen, como tú decías, el teléfono, la televisión, a lo mejor estar escuchando lo que está ocurriendo alrededor, estar pendiente de las tareas, del hogar, del trabajo. Todos esos estímulos están presentes y lo que hemos aprendido, pues estar casi presente en cada uno de ellos, ¿no? Y parece que estamos así, ¿no? Y la importancia que tú mencionabas de empezar a ser como más conscientes en el momento de lo que está ocurriendo para justamente como vivir el momento, ¿no? Pero ahorita no me quisiera adelantar Sí, referente a esto que vamos a hacer. ok. ¿Querías decir algo? Perdón, creo que te interrumpí. Sí, es que lo dijiste muy bonito, vivir el momento. O sea, y es que este momento, o sea, este instante que estamos viviendo ahora, por ejemplo, tú enfrente de tu laptop, yo enfrente de mi laptop, en tu habitación, en tu cuarto, esto es nuestra vida. Esto es la vida, este instante es la vida. Sé que tenemos planes, proyectos pendientes, personas que amamos, pero en este instante esas personas no están aquí enfrente de nosotros. O sea, este instante es nuestra vida. Y cuando las personas nos damos cuenta de eso, ¿no? Una de las preguntas que a mí me encanta hacerle a los consultantes es preguntarles, cómo está tu vida ahora? ¿No? Esa es la pregunta, ¿cómo está tu vida ahora? Y la respuesta que ellos me dan normalmente, pues es mi vida es un desastre, mi vida está muy mal, ¿no? ¿Y por qué responden eso? Porque hacen una valoración global de su vida, o sea, hacen Ujú. un checklist, escuela, trabajo, familia, amigos, economía, pareja, responsabilidades, hacen un checklist y dicen, no, pues es un desastre, ¿no? Porque normalmente evaluamos nuestra vida por todas las áreas generales que la conforman, ¿no? Y no nos damos cuenta que este instante que estamos viviendo, en este preciso momento, mientras tú me estás escuchando, las personas me están viendo, eso es su vida, o sea, que miren su entorno, que miren su contexto, y eso es lo que hay, eso es lo que tienen, ¿no? Independientemente de sus proyectos o metas, pero eso no está en este momento. Entonces, cuando te das cuenta de eso, que este instante es tu vida, yo puedo darme cuenta que en este momento mi vida está muy bien. Y estoy hablando de este instante, porque en 30 minutos puede ser un desastre, pero en este momento está muy bien. Y es sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque, como tú lo dices, vivir este momento. Porque si tu vida es este instante, si tu vida es este momento y tú no estás presente y tú no estás viviendo esto que está sucediendo porque estás pensando en el futuro o estás pensando en los problemas y no te das cuenta de lo que está sucediendo en tu entorno, no estás viviendo. Porque no estás aquí ni estás allá tampoco. ¿Sí? Entonces, si miramos en retrospectiva, ¿qué tanto hemos vivido o qué tanta vida hemos perdido por el piloto automático? Entonces ahí ya se pone serio el tema. Sí, sí, porque constantemente, como lo mencionábamos, ¿no? Estamos así en bastantes lugares, estamos planificando, pensando qué va a ocurrir más tarde o lo que ocurrió antes, ¿no?
y esto nos mantiene así pensando y no estamos como atentos a lo que está ocurriendo, la importancia que decías. Ahora, Omar, ¿cómo aplicar o la relación que hay entre mindfulness y regulación emocional? Porque hablábamos de esta parte de cómo generar esta parte de regulación emocional, de lo que las personas hacen para regularse emocionalmente, pero entonces, ¿qué relación hay entre mindfulness y regulación emocional? Claro, sí, es una relación sumamente íntima, interdependiente, entretejida, interconectada, ¿no? Van de la mano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer las prácticas de mindfulness? Ah, de hecho, tengo hasta los lentes acá. Así es como se lo explico a los consultantes, ¿eh? Ok. A ver, con mindfulness lo que vamos a hacer no es cambiar el contenido de los Ujú. eventos privados, ¿sí? No vamos a Ok. cambiar la intensidad, no vamos a cambiar la tristeza por alegría, no vamos a cambiar la ansiedad por paz, no vamos a buscar reducir el miedo, ¿sí? No, no vamos a cambiar el pensamiento soy un fracasado, no voy a cambiar el pensamiento nadie me quiere, no voy a cambiar nada de eso. No voy a cambiar el contenido de los eventos psicológicos. ¿Qué voy a cambiar? Voy a cambiar dos cosas que son fundamentales y curiosamente después se cambia el contenido, aunque no es la intención. Voy a cambiar, en primer lugar, la forma en que me relaciono con el pensamiento, emoción, sensación, impulso, recuerdo, síntoma. ¿Cuál es la forma en la que normalmente nos relacionamos con nuestras emociones? Tomando en cuenta que vivimos en la cultura del bienestar, donde nos han enseñado que la felicidad es lo máximo y la tristeza es lo peor, todo el mundo Ujú. quiere ser feliz y nadie quiere sentirse triste, ¿no? Entonces, si yo me siento triste, yo me siento ansioso, yo me siento solo, lo que quiero hacer es dejar de sentirme de esa forma. Y para intentar dejar de sentirme hay decenas de comportamientos diferentes. Puedo correr, puedo jugar videojuegos, puedo consumir alguna sustancia, puedo cortarme, puedo vomitar, puedo golpear la pared, puedo gritar, etcétera. Entonces, una de las cosas importantes es dejar de estar en una lucha, en una pelea con las emociones y aprender a estar con ellas, a convivir con ellas, Ok. a darnos cuenta que es parte, ¿no? De nuestra historia de vida, de nuestra historia de aprendizaje en ese instante. Entonces, cambiar la pelea, la lucha por por aprender a estar, por aprender a convivir ahí. Hay una canción citando a mi novia, bueno, un artista que le gusta mucho a mi novia, que se llama Lana del Rey, en una de las frases de sus canciones, dice, escuché que la guerra termina si tú lo eliges, ¿no? Y eso significa dejar de pelearme con mi emoción. Eso no significa este, que porque yo deje de pelearme con la emoción va a dejar de estar. No, la emoción va a seguir estando ahí. Sin embargo, ya no estoy en guerra con la emoción. Ya puedo estar con ella, conviviendo con ella. Entonces, es dejar de estar en pelea con las emociones para aprender a estar con ellas, convivir con ellas. Y bueno, te lo voy a explicar con mis lentes, me gusta explicarlo de esta forma. Vamos a imaginar que estos son mis pensamientos. En este momento, yo estoy viendo el mundo a través de mis pensamientos. Entonces, una de las cosas importantes que hace mindfulness es que la persona aprenda a hacer esto, ¿sí? Aquí están mis pensamientos, aquí estoy yo. Aquí yo observo desde mis pensamientos que cuando hablamos con una persona con dificultades, normalmente son pensamientos muy, muy complejos. Aquí observo desde mis pensamientos y aquí yo observo a mis pensamientos. Yo observo a los pensamientos, es diferente. Y aquí yo observo desde mis pensamientos. Normalmente las personas cuando están en terapia o en la vida cotidiana estamos así. Vemos el mundo a través de los pensamientos. Pensamos que los pensamientos son hechos y no pensamientos. Entonces, aprender a distanciarnos, por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso le llaman difusión cognitiva. Aquí está el pensamiento, aquí estoy yo, una toma de perspectiva. Esa es una. Y otro más interesante es que en algunas ocasiones, como los pensamientos son tan poderosos,
llegamos a pensar que somos esto, ¿ok? Entonces, digamos que a las personas que están en sesión, o en general, muchas personas no son pensamientos agradables, ¿no? Personas que piensan soy un fracasado, no quiero vivir, no le importa a nadie, mi vida no tiene sentido. Entonces llegan a pensar que son eso. Entonces, un cambio sumamente importante que a mí me ha tocado verlo con, por ejemplo, con personas con trastorno obsesivo compulsivo, cuando se dan cuenta que no son sus obsesiones, el cambio es brutal, es radical. Que se den cuenta que no son esto y que se den cuenta que son esto. La persona que sostiene a los pensamientos, ¿no? Que se den cuenta que no son sus pensamientos, ¿no? Que están más allá. Y esto, si nos vamos a otros temas que también son muy interesantes, como temas de espiritualidad, si no soy mis pensamientos, ¿quién soy yo? ¿No? Y es una pregunta sumamente profunda, donde la filosofía, donde la espiritualidad tiene diferentes respuestas a esa pregunta, ¿no? Entonces, cuando la gente se da cuenta que no es sus pensamientos, ¿ok? Y que es la persona que sostiene a los pensamientos, hay un cambio radical. Y ya para terminar con las emociones, vamos a imaginar que esta es la tristeza, la ansiedad, el miedo, la culpa. Yo puedo hacer dos cosas. Yo me puedo hundir con ella o yo puedo impulsarme con ella. Y en ningún momento yo cambié de lentes. En ningún momento yo cambié este objeto. Es el mismo. ¿Qué cambié? La forma en que me relacionaba y la forma en que respondía. Aquí yo pensaba que era un fracasado y creía que era real, ¿no? Y acá yo me doy cuenta que es un pensamiento que dice que soy un fracasado. ¿Sí? Aquí yo pensaba que soy una persona poco valiosa y aquí me doy cuenta que yo soy esto, que no soy esto, ¿no? Y aquí yo estaba peleado con la ansiedad o con el miedo y me hundía. En esto de hundir, metafóricamente, lo podemos tomar personas que se sienten tristes, que se sienten solas, que consumen alcohol, tabaco, psicofármacos, drogas, cocaína, ¿no? Ahí es cuando se van hundiendo y a través de ese tipo de sustancias jamás van a salir. Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, en el caso de los psicofármacos, de manera inadecuada, consumir psicofármacos de manera inadecuada. Lo que estamos haciendo es cambiar la relación. Entonces, ¿qué es lo que hace mindfulness? Que la persona aprende a experimentar sus emociones de manera consciente, observando su emoción, su tristeza, su miedo, su dolor. Cuando está haciendo eso, se está realizando una exposición interoceptiva, se está exponiendo a sensaciones fisiológicas que tienen características aversivas, se está exponiendo, probablemente se esté produciendo algún proceso de habituación, podría ser o podría no ser, dependiendo de la persona. Tal vez se está también extinguiendo una conducta operante de evitación o escape, si aprende a permanecer con la sensación. Y también se está exponiendo a pensamientos difíciles. Se pierde y regresa, toma distancia de los pensamientos, de fusión cognitiva, toma de perspectiva, de tal manera que puedo sentirme triste, puedo sentirme solo, puedo navegar por mi tristeza, experimentar mi tristeza, entendiendo que las emociones son como olas que llegan a su punto más alto y por sí solo revientan. Se regula la emoción sin necesidad de que yo tenga que cortar, vomitarme, golpear la pared, dormir, quebrar cosas. Se va a regular de manera automática mientras la observo, mientras la experimento, mientras la siento. Y en el caso de los pensamientos, puedo tener esos pensamientos y tomar distancia de ellos de tal manera que no crean esos pensamientos y lo más importante de todo es que el impacto que tengan en mi comportamiento sea pequeño, de tal manera que yo en presencia del pensamiento, en presencia de la emoción que es difícil, yo pueda avanzar y moverme hacia aquello que es importante en ese momento o hacia las cosas que amo. Ok, vale. Mencionas bastantes puntos que pueden ser para hablar y hablar, y algunos de ellos que me parece bastante importantes. El primero que mencionabas acerca del contexto. Este contexto en el cual estamos nosotros, bien lo decía Hayes en su libro que también citas, el de Sal de tu mente, entra en tu vida, hablaba de que la sociedad o el contexto
Cuando te observa que estás experimentando una sensación desagradable, emoción, o dices que que la estás pasando mal, esto lo toman a mal, a que estás mal, ¿no? Entonces, el contexto, ¿cómo nos lleva a orillar a que debemos casi de siempre estar bien, ¿no? Cuando en realidad, pues no, porque pueden pasar un montón de situaciones a lo largo de nuestra vida que podemos decir o etiquetar como agradables y desagradables y que estas pues podrán tener también una serie de respuestas emocionales y pensamientos y conductuales y pues todas estas forman parte del contexto, ¿no? Forman parte de la vida y como tú mencionabas, empezar ahora a relacionarnos diferentes a partir de esto, que puede costar, sí, porque llevamos toda una vida comportarnos así, relacionarnos de esta manera, ¿no? Sí, Pero claro. como tú mencionas, ¿no? Con eh, práctica y práctica, probablemente empezamos a lograr estos comportamientos y a relacionarnos de una mejor manera con todas estas emociones y pensamientos y estar presentes, vivirlos y darnos cuenta de, como tú usando la metáfora de los lentes, que estos son pensamientos y que yo los observo, igual que esta emoción, puedo, ya sea que me pueda hundir o me pueda impulsar para hacer algo, ¿no? Y hablabas esta parte también del pensamiento y de la emoción. ¿Cómo empezar entonces a relacionarnos, Omar, de manera distinta? Claro, sí, pues precisamente sería a través de estas prácticas de mindfulness y entendiendo que eh, a través del dolor podemos encontrar paz, no escapando del dolor. Sí, yo tengo un video precisamente en el proyecto de Ser Mindful que se llama A través del dolor conocerás la paz, o inclusive una frase un poquito más fuerte que dice la salida del infierno es a través de él. O sea, precisamente, ¿qué es lo que hacemos en psicoterapia, no? O sea, la gente cuando va a terapia va porque ya no quiere sentir dolor. Esa es la razón por la que va a terapia normalmente. Entonces, cuando llegan a terapia y tú les explicas el tratamiento, la lógica del tratamiento, y cuando empezamos, por ejemplo, con prácticas de exposición, que es hacer que a las personas se expongan a emociones, pensamientos, recuerdos, sensaciones, impulsos o síntomas que se consideran dolorosos, lo primero que noto es asombro, ¿no? Es, yo vengo a terapia para sentirme bien, no vengo a Claro, terapia para que me hagan sentir mal, ¿no? O pago para que me hagan llorar, ¿no? Y es como, esta parte es muy importante en la psicoeducación. Vamos a ver, hay un dolor que destruye, ¿ok? Hay un dolor que destruye y hay un dolor que construye. Y lo que nosotros hacemos en psicoterapia es utilizar ese dolor para construir una nueva vida distinta, de acuerdo a lo que la persona quiere. Entonces, cuando entendemos esto, ¿no? En primer lugar, que la persona se dé cuenta y que mire en retrospectiva y que analice lo que ha hecho en el pasado para escapar de sus emociones, de su tristeza, de su ansiedad, de su soledad, ¿no? ¿Qué hace para escapar, para evitar? Y cómo le ha funcionado, ¿no? ¿Qué cosas ha perdido en su vida a través de estas formas de escape o de evitación? ¿Qué es lo que hace para no pensar en eso? ¿Cómo se distrae? Si consume alcohol, si consume drogas, si está todo el día en TikTok, si duerme demasiado. ¿Y cómo le funciona a largo plazo para que esa tristeza no regrese o esos pensamientos? Y si hace un análisis adecuado, se va a dar cuenta que no ha funcionado y que le ha traído pérdidas, ¿no? Entonces, una vez que se dé cuenta la persona de esto, entonces es cuando se abre la otra posibilidad. Bueno, vamos a ver. Este, me encanta esto y a ver si me sale contigo. ¿De casualidad viste la primer película de Matrix? ¿La uno? no, no, te ¿No? quedo mal, amigo. Maldición. Te quedo No mal. puede ser. Ok. Bueno, no va a poder quedar. Pero esta queda muy bien para hacer como desesperanza creativa. Ok. Pero bueno, no va a quedar mucho. A lo que quiero llegar es esto. Cuando la persona se da cuenta que todo lo que ha hecho no funciona, entonces abre una nueva posibilidad para hacer algo distinto.
Entonces, si yo ya estuve en TikTok horas, si yo ya consumí mucho alcohol, tabaco, drogas, he estado haciendo muchas cosas y mi tristeza y mis pensamientos siguen estando ahí y mi vida cada vez se ve más deteriorada. Estoy mal en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con la pareja, estoy perdiendo dinero, mi aspecto físico se ve deteriorado, de repente ya no le encuentro sentido a la vida, ya no quiero correr, ya no quiero jugar. Entonces, algo no está funcionando definitivamente. Entonces ahí es cuando entra la otra alternativa. A ver, si todo esto de evitar y escapar no ha funcionado, ¿qué te parece si probamos algo distinto, no? Y ahí es cuando vendría esta parte de, bueno, si escapar de mi tristeza y evitar mi tristeza me ha generado tantos problemas, ¿qué pasaría si la dejo estar? O sea, ¿qué pasaría si ya me doy cuenta que me estoy sintiendo triste y simplemente me quedo ahí con esa tristeza? Tal vez al principio no tenga las habilidades, pero simplemente es estar ahí con mi tristeza. Si voy a llorar, me quedo ahí sin tener que ver televisión y ver qué pasa con mi emoción, ¿no? Igual con los pensamientos, ahí con los pensamientos sí se necesita más entrenamiento porque pues son mucho más complicados, pero precisamente una forma sencilla de empezar a relacionarnos con nuestros pensamientos de una forma distinta es identificar si eso que estoy pensando es un pensamiento o es un hecho, ¿no? Una forma sencilla, un pensamiento es todo aquello que está pasando en este momento. Y un hecho es algo que sucedió en el pasado y que hay pruebas fehacientes de que pasó o que está sucediendo ahora, para empezar a ver qué está pasando, porque algo que es muy habitual es que nos relacionamos con nuestros pensamientos como si fueran hechos en lugar de relacionarnos como si fueran pensamientos. Ok, vale. Qué interesante. Igual podemos rescatar un montón de puntos, pero me llama mucho la atención y creo que es bastante importante esto que tú mencionabas de la psicoeducación, que hay previamente a hacer esto. Porque como tú mencionabas, ¿no? Las personas, las personitas, pues vienen a sesión, vienen a terapia con la finalidad de dejar de sentir este malestar, ¿no? O de como luego dicen, es que ya no me quiero sentir así, ¿no? O ya no me quiero sentir de esta manera. Y llegar a un contexto donde dices, bueno, probablemente vamos a experimentar esto que vienes Sí, escapando, es como decir, oye, yo no vengo como para esto, ¿sabes? Pero por eso la importancia de la psicoeducación, de decir el por qué va a hacer esto, el qué función tiene, no, no nomás vamos a sí. hacerlo para hacer. Y algo que recordé en este instante, consultante con ataques de pánico, ¿no? Haces una psicoeducación brillante, magistral, ¿no? Y en el último minuto de la sesión, que es típico, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le pasa. Y doctor, ¿cómo le hago para que ya no me den los ataques de pánico? ¿No? Entonces es como, sí, poco a poco vamos a ir abordando sobre ese tema, ¿no? Porque es como, y esa pregunta siempre es complicada, porque, o sea, ya hiciste Claro. toda la psicoeducación del proceso, de qué vamos a hacer, y en un minuto, ¿qué hago para que ya no me den los ataques de pánico, no? Y tienes 60 segundos para decirle cómo hacerle para que ya no den los ataques de pánico. Así que es parte de, pues, del sufrimiento humano que nos toca vivir y pues es muy importante ser lo más precisos y claros posibles, sin embargo, siempre va a haber este tipo de inquietudes. Sí, claro, y como tú decías, a lo mejor queda poco tiempo para explicar o para hacerle entender a esta personita nuevamente esta parte de la psicoeducación y que va a haber un procedimiento tal cual para justamente exponernos a esta situación y extinguir estos comportamientos. ¿Cómo se lo hacemos en 60 segundos? Tú decías, ¿no? Y para Sí, ello, pues, podemos utilizar, ¿no? Decirle que es algo importante esto que nos está mencionando y por lo cual necesitamos el tiempo necesario para hacerlo adecuadamente. Pero como tú mencionabas, todo parte de esta parte de hacer una buena psicoeducación, de que la persona entienda lo que se va a hacer y para qué se va a hacer, sobre todo, ¿no? Que tiene una finalidad. Y bueno, nos has dicho un poquito esta forma de relacionarnos. Ahora, te comentaba al inicio de la sesión que me gustaría que hiciéramos un pequeño roleplay en el cual me pudieses explicar alguna herramienta de mindfulness para que lo podamos hacer aquí. Y a lo mejor las personitas que nos puedan observar y ver,
lo puedan también realizar en sus casas, en el lugar donde se puedan encontrar. No sé qué te parece. Ok, un ejercicio para, sí, en esencia un ejercicio de mindfulness para cambiar la forma en que te relacionas, ¿no? Ujú, ¿A eso ujú, te refieres? claro, Ok, yo creo que lo vamos a hacer con sensaciones porque es más sencillo, entonces ok, te voy guiando entonces. vale, Te voy a pedir que cierres los ojos, por favor. vale. Deja ahí, me acomodo. Está. Bien. Inhala de manera profunda 3 veces. Muy bien. Te voy a pedir que identifiques todas las partes de tu cuerpo que en este momento están haciendo contacto con algo. Mentalmente te puedes preguntar, ¿qué partes de mi cuerpo están tocando algo? Y al mismo tiempo que te vas respondiendo esa pregunta, vas dirigiendo tu atención en esas partes que identificas que tu cuerpo está tocando algo. Si de repente te das cuenta que estás pensando en un tema diferente, simplemente nota esa distracción y de manera gentil regresa tu atención en esa parte de tu cuerpo que estaba haciendo contacto con algo. Muy bien, ahora te voy a pedir que lleves tu atención en tu pecho. Nota cómo tu pecho sube cuando inhalas y nota cómo baja cuando exhalas. Es algo que tu cuerpo hace de manera automática. Solamente te voy a pedir que estés ahí presenciando, notando ese movimiento, cómo sube y cómo baja. Si de repente aparece un pensamiento que te distraiga, te voy a pedir que lo escuches, que identifiques qué te quiere decir, déjalo ir y regresa tu atención nuevamente en tu pecho.
Muy bien. Ahora lo que te voy a pedir es que desplaces tu atención hacia adentro de tu piel. Sé consciente de qué está sucediendo adentro de tu cuerpo, a diferencia del primer ejercicio que consistía en que te dieras cuenta que estaba tocando tu cuerpo en el exterior. Ahora te estoy pidiendo que mires hacia adentro de tu piel y que tomes conciencia de qué emoción o qué sensación estás experimentando ahora. Y te voy a pedir que permitas, que te permitas experimentar lo que sea que esté presente. Déjalo estar ahí. Sé curioso con tu cuerpo, con las sensaciones, navega a través de él, nota cómo aparecen y desaparecen. Y solamente se trata de experimentar, convivir, no juzgarlas como bueno o malo, la sensación que esté, solamente es una sensación. Entonces voy a guardar silencio para que puedas enfocarte en esas sensaciones internas, experimentarlas y también observar cómo van surgiendo en tu cuerpo. Muy bien. Ahora ya por último, te voy a pedir que te des cuenta cómo es tu vida en este momento, qué se siente ser tú ahora. Muy bien. De manera gradual y de manera lenta, te voy a pedir que poco a poco vayas abriendo los ojos. Listo.
Ok, cuéntame tu experiencia, ¿cómo te fue? Uf, fue bastante rica, fue Ok, bastante agradable, ¿sabes? Eh, Me iba mucho concentrando en lo que ibas diciendo, en lo que me ibas dirigiendo, en las sensaciones físicas, internas, eh, en los pensamientos que tú decías que se venían, cómo me iba sintiendo. Todo eso fue bastante agradable. ok, lo experimentaste como algo agradable entonces. Sí, sí. De hecho, es que por las noches antes de dormir, normalmente hago relajación diafragmática, ¿no? Respiración Ah, ok. diafragmática. Y ahorita que estaba haciendo fue una experiencia un poquito diferente porque normalmente en la otra, pues tratamos, o trato, mejor dicho, justamente de hacer eso, ¿no? De ser como más consciente en mi relajación, de cómo entra, del diafragma y demás y en ocasiones como sensaciones físicas, pero es muy raro. Y en esta, la diferencia fue como que más completo y eso estuvo bastante bien. Ok, bueno, aprovecho ahorita que está surgiendo esto para comentarle a las personas que nos ven, ¿no? La meditación no es sinónimo de relajación, Ujú. ni las prácticas de mindfulness buscan la relajación, porque en muchas ocasiones hay un profundo malentendido por ahí en que las personas llegan a poner a la meditación como sinónimo de relajación y que cuando hacen una práctica de meditación mindfulness y no se relajan, significa que lo hicieron mal, ¿no? Y no es así. En tu caso, en este momento, pues fue una experiencia fue agradable, te gustó. Entonces lo que yo hago es validar la experiencia, ¿no? Pero si tú me hubieras dicho, ay, la peor meditación de mi vida, la pasé terrible, me puse ansioso, me dio comezón, me quería rascar, ya quería que se acabara. Yo diría, súper, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo de la meditación mindfulness es que la persona aprenda a convivir con lo que sea que surge. Entonces, si mientras estás practicando la meditación, que eso es muy común, te desesperas, aparecen pensamientos de esta porquería no sirve para nada, solamente estoy perdiendo mi tiempo. Ya me entumí, me quiero rascar, me duele la espalda y empieza, ¿no? La gente empieza a pensar y a pensar y a pensar y ya se entumió, ya se siente ansioso, ya se desesperó. Y cuando acaba la práctica de mindfulness dice, pues me siento peor que cuando empecé. Súper, ¿no? Porque el objetivo de mindfulness no es que cada vez que hagas la práctica te sientas relajado, te Mm. sientas bien, ¿no? El objetivo es que tú dijiste, voy a hacer una práctica de meditación de 10 minutos y estuviste durante 10 minutos pensando, ya tengo que acabar esto no sirve, ansioso, queriéndote rascar, pero no hiciste nada de eso y estuviste ahí los 10 minutos, pues precisamente lo que estás haciendo ahí es aprendiendo a convivir en presencia de emociones, pensamientos, sensaciones, impulsos, recuerdos o síntomas que son desagradables, estuviste con ellos, los observaste, conviviste con ellos y continuaste con tu práctica de meditación hasta terminarla, que eso es lo que buscamos en sesión, que la persona aprenda a convivir con sus eventos psicológicos difíciles y que avance en presencia de ellos hacia aquello que ama. Entonces, en tu caso, en este momento fue una experiencia agradable, pero si las personas cuando hacen su práctica de mindfulness la pasan terriblemente mal, no pasa nada, es parte del proceso. Lo importante es que digan, voy a hacer 10 minutos y que terminen su práctica de meditación conforme vayan mejorando, conforme vayan avanzando, eso va a ir cambiando probablemente. Ya va a llegar un punto en el que experimentas tranquilidad, calma, paz, armonía, belleza y todo lo bonito. Sin embargo, para llegar a ese punto, en muchas ocasiones tuviste que pasar por desesperación, ansiedad, comezón, entumecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para no quedarnos con la idea de que meditación es relajación o sentirse bien, es mucho más amplio. Sí, sí. Complementando lo que tú decías referente a mi experiencia y complementando esto que tú mencionabas, eh, previo antes habías dicho algo que también como que iba recordando mucho. Habías dicho el momento es este, ¿no? No sé qué, como tú decías, no sé qué iba a pasar después de 30 minutos, sino este.
Entonces fue eso en un momento porque llegaron como pensamientos de changos. Probablemente si Omar tiene tiempo limitado, eh, esto a lo mejor pueda quitar tiempo, ¿no? Y no, no, espera, regresa. Y como tú decías, Ujú. ¿no? Estás acá experimentando esto. ¿Alguna sensación, por ejemplo, eh, como de, no de incomodidad, pero sí sensación de fricción del asiento, ¿no? Y fue como, ah, vale, estoy haciendo así. Pero la finalidad y lo que tú mencionabas también, algo que también como que me quedó así marcado y que dije, ah, espera, era lo que mencionabas, que se aprende una nueva forma de relacionarse con estas sensaciones que puedes experimentar. Y fue ahí como dije, ah, vale, esto que estoy experimentando, pues puede ser otra manera o es otra manera de experimentar y de relacionarme un poco distinto a lo que normalmente luego hago, ¿no? Y por eso lo podría decir que fue como agradable en ese sentido. Ok, mira qué interesante. Ahí Sí, en no, términos técnicos cambió la función de estímulo. Ujú. claro, claro. Este, oye, Omar, ya como para ir cerrando también, porque sé de tus tiempos, dos preguntas más. Una, hablar de Claro. beneficios, hablar de beneficios de practicar mindfulness en nuestra vida diaria. Ok, bueno, realmente es una lista gigantesca, sin embargo creo que ya toqué los más importantes. Vamos a ver, podemos vivir la vida de dos formas, así también lo explico a los consultantes. Podemos vivir la vida a la velocidad del pensamiento, que es como la mayoría de las personas allá afuera viven su vida, o Ok, sea, viven acá adentro, ¿no? A través de sus pensamientos. Tú ahí sentado, yo aquí sentado, podemos planificar nuestra vida de aquí hasta los 90 años en menos de un minuto. Pero hacer eso no es tan sencillo. Entonces, o podemos vivir la vida a la velocidad de la vida. ¿Y cuál es la velocidad de la vida? Esta que está afuera. Cuando tú sales de tu casa, abres la puerta y ves cómo la gente va pasando, los autos, las bicicletas, etcétera, y te das cuenta que es una velocidad lenta en comparación con la velocidad de tu pensamiento, ¿no? Entonces, uno de los beneficios más importantes que le va a dar mindfulness a las personas si hacen sus prácticas de manera progresiva, sistemática y gradual, es que aprendan a vivir a la velocidad de la vida, ¿no? En este instante, a las personas que nos están viendo, yo te pregunto, en este preciso instante, mientras me estás observando, mientras me estás escuchando, en este instante, ¿qué problema está sucediendo ahora en tu vida? ¿Mm? ¿es pregunta para mí o...? Ah, No, ah, para el público. Ajá. Este, ¿Qué problema está sucediendo en tu vida? No me refiero al discurso que tienes acá dentro de tus problemas y de tu historia, de tus preocupaciones, no. Me refiero a este instante, ¿está surgiendo algún problema? Probablemente no, o tal vez sí, cada persona lo va a hacer diferente. claro. Entonces, este es un gran beneficio, vivirla a la velocidad de la vida. ¿Por qué? Porque ves la belleza de la vida, la naturaleza, eh, el olor de una taza de café, el canto de los pájaros, la sonrisa de un niño, cómo las hojas se deslizan por el suelo. Realmente en la vida cotidiana hay belleza impregnada absolutamente por todos lados. O sea, en la vida, independientemente de qué lugar vivimos, si vivimos en una gran ciudad, si vivimos en un pequeño pueblo, no importa, la belleza está ahí, en un amanecer, en un atardecer, en la luna, está en todos lados, pero para poder verla hay que estar ahí, hay que estar afuera. Entonces, este es un gran beneficio, vivir a la velocidad de la vida y no a la velocidad del pensamiento. Eso significa, pues, que probablemente la persona va a vivir con menor estrés, con menor preocupación, con menor ansiedad, porque está enfocada en lo que sí está sucediendo y no en lo que cree que va a suceder. Y otros cambios, los que ya te comentaba, aprender a experimentar las emociones de una manera adecuada, regular tus emociones de una manera adecuada, tomar conciencia que no eres tus pensamientos y profundizas y entras al mundo de la espiritualidad, pues vas a llegar a puntos muy interesantes. Y esos son algunos de los beneficios más importantes de la práctica de mindfulness en la vida Vale, cotidiana. sí, claro, ¿no?
Igual en la práctica clínica podemos encontrar bastante beneficios, ¿no? Como mencionabas. Y uno de ellos es la manera de relacionarnos distintos con estas emociones, con estos pensamientos y, y vivir, ¿no? La vida valiosa, ¿no? Que es lo que Totalmente. dirigir la vida hacia los valores, ¿no? Lo que habla la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, todos esos cosas que están ahí de beneficios de practicar esto, pues ahí están y por ende, pues probablemente podríamos ir practicando de manera sistemática para irnos relacionando diferente y aprender, ¿no? Porque desde mi experiencia en ocasiones lo hago, pero que como que es muy corto y a mí me gusta, una vez fui a un taller, ahorita que estoy recordando, fue un taller de mindfulness que dieron aquí en un instituto de mi ciudad, de aquí de Iguala. ¿Ok? Y, perdón, ¿Ok? vale. Y No, te dijo que, o sea, me estabas contando y te dijo que. sí, 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 sí. Y nos hablaban de dos formas de hacerla, ¿no? La formal, como probablemente a lo mejor en este momento tú hicimos, pero también una forma informal, y nos hablaba más o menos de cómo hacerla. Y es una de las cosas que me gusta porque, no sé, caminando, inclusive la he llegado a hacer, de que, hey, espera, te estás yendo, ¿no? Atento a lo que está ocurriendo. Y esa es una muy agradable porque nos mencionaban, y la he practicado, ¿no? Que en cualquier momento la puedes hacer caminando, en el transporte, en el trabajo, para empezar a hacerlo y relacionarte de manera distinta. Omar, para ir concluyendo y no robarte mucho tiempo, eh, me gustaría que me platicaras un poquito acerca de tu proyecto, porque tienes un proyecto que es bastante interesante relacionado a esto, del ser mindful. Entonces Correcto. me gustaría que me hablaras acerca de esto. Sí, sí, sí. Estaba checando. Bueno, igual tú puedes poner el link ya con la edición, ¿no? Sí, sí. Eh, ok. Bueno, sí, claro, mira, tengo un proyecto, es un canal en YouTube, se llama Ser Mindful. Y bueno, Ok. ¿qué sería el proyecto Ser Mindful? Bueno, en primer lugar, el proyecto Ser Mindful es un canal en Internet, ¿no? Un canal en YouTube. ¿Y qué es ser mindful? Ser mindful es ser consciente de la vida, del entorno, de ti mismo, de los demás, de la naturaleza, de los pensamientos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del proyecto Ser Mindful? Esto es muy chistoso. ¿Cuál es el objetivo del proyecto Ser Mindful? El objetivo es ser mindful, ¿no? Ahí lo digo todo. Es eso, que las personas sean conscientes, que las personas sean personas conscientes. Y en este proyecto llamado Ser Mindful, hasta el día de hoy he grabado 94 videos en los cuales en esencia integro psicología clínica, mindfulness y espiritualidad. Esos tres elementos Ok. los integrando de manera progresiva y sistemática. Entonces, ¿qué van a aprender las personas? Revisen el canal, entren a YouTube, escriben Ser Mindful o www.youtube.com/ser mindful. Ahí ustedes entran al canal y van a encontrar una lista de reproducción. La lista de reproducción pues viene ordenada de manera sistemática, simplemente empiezan del video 1 hasta el video 94 haciendo sus respectivas prácticas. ¿Y cuál es el objetivo del canal? Pues es proporcionarle a las personas, o sea, acercar a las personas este tipo de información, que es información sumamente valiosa, Claro. importante, que normalmente no es una información gratuita, es una información que se aprende en talleres, en congresos, en psicoterapia, y mi objetivo es acercar a la población, o sea, que las personas que no tienen dinero para pagar un tratamiento psicológico o que en su lugar no existen instituciones públicas que brindan la atención psicológica, bueno, es una alternativa. Obviamente no sustituye a la terapia, pero es una alternativa de prevención, de psicoeducación muy importante, donde las personas van a encontrar una cantidad gigantesca de videos, de prácticas de mindfulness. Creo que llevo como 31 prácticas de mindfulness, empezando con cosas extremadamente sencillas, como es la respiración, el pecho, objetos físicos, y después lo vamos haciendo más complejo, pensamientos difíciles, recuerdos dolorosos, emociones, sensaciones, impulsos dolorosas, pero todo muy cuidado, todo desde el video 1 hasta el video 94 hay una continuidad muy estructurada, muy sistematizada, para que las personas pues no vayan a ponerse en peligro o en riesgo de empezar de una manera inadecuada.
Entonces la invitación es esa, que se suscriban, que conozcan el canal, que lo compartan a la gente y afortunadamente pues tenemos en el país, yo creo que en el mundo entero, un problema gigantesco de regulación emocional, de comportamientos problemáticos de regulación emocional, en déficit de solución de problemas, ¿no? Aunado a todos los problemas sociales que existen, que Claro. contribuyen de manera fehaciente a los problemas relacionados con todos estos temas. Sin embargo, esto es muy importante, o sea, poder acercar a la población información muy importante, viene terapia de aceptación y compromiso, viene activación conductual, vienen modelos de mindfulness, obviamente todo pensado para público en general, desmenuzado para que lo puedan practicar. Y la idea es esa, que lo aprendan, que lo practiquen y que mejoren su vida. Ese es el principal objetivo. Vale, sí. Comparto tu objetivo que mencionas, Omar, porque la finalidad de crear estas charlas, estas entrevistas con profesionales, con psicólogos, es justamente eso, ¿no? De acercar eh, información a las personas, ¿no? Pero información que esté sustentada en evidencia científica, que muestre evidencia, ¿no? Y que funcione, y que sobre todo el por qué funciona. Y, y tú mencionabas también algo importante que también creo que siempre lo dejo claro también en las entrevistas, de que probablemente, como tú mencionabas, el contenido que puedan encontrar en tu canal y en estas entrevistas probablemente no sustituye un proceso de psicoterapia, porque Claro, totalmente. porque en psicoterapia pues se hace una previa evaluación, se adecua los procedimientos a la persona y a la problemática y un sinfín de cosas. Pero también Claro. apuntabas algo muy interesante, ¿no? De que probablemente haya personas en algún contexto en el cual no pueda costear eh, asistir al proceso de psicoterapia, ¿no? Y probablemente ese tipo de material que haces pues cumpla con esa finalidad, ¿no? De que se le haga llegar y que de alguna manera tenga una herramienta más para una situación en particular y que le pueda ser de gran ayuda. Entonces, igual por aquí pondré el link, pondré también el nombre para que las personas puedan tener acceso a ese material que estás. Y nada, Omar, antes de terminar, te quiero agradecer nuevamente por el tiempo, por la práctica, ¿no? También. Y, y nada, gracias, Omar. No, encantado, encantado por participar y qué bueno que tengas este proyecto también donde contribuyes con toda esta información para el público en general y profesionales. Sí, sí, porque al final te mencionaba, ¿no? De que es dirigido a la finalidad a público en general, pero también sé que hay bastantes colegas, hay bastantes estudiantes que les interesa todo este tipo de temas y que más, pues, acercarlo. Y nada, agradecerte, Omar. Espero y en otras oportunidades podamos tener el tiempo nuevamente de alguna entrevista más, de algún tema. Y nada, espero y puedan en un momento hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Vale, de nada, Omar. Y nada, también agradecer a las personas que nos puedan observar, ver. Espero el material sea de bastante utilidad y de ayuda. Y nada, nos estamos viendo, Omar. Entonces, gracias nuevamente y nos vemos. Que estés bien.